Hola, mi nombre es Armando Valdés y hoy vamos a poner en práctica nuestros conocimientos de bases de datos relacionales y vamos a ejecutar algunos códigos básicos de SQL. Así que vamos. Antes de empezar el día de hoy tenemos que tener claro varias cosas, y es que MySQL es un sistema gestor de base de datos desarrollado por Oracle, y segundo, que este trabaja bajo dos tipos de licencias diferentes: la licencia comercial en una aplicación que se llama MySQL y la licencia de público general o abierta al público de código abierto, que es la versión gratuita de MySQL y se llama MariaDB. Esta es la más utilizada hoy en día por desarrolladores a lo largo del mundo y es la que vamos a usar para la práctica. Para nuestro primer paso debemos definir qué es un lenguaje de definición de datos. Y este es un lenguaje de programación o scripting que define una estructura de datos por definición. Estos lenguajes deben hacer tres cosas: crear, eliminar y modificar estructuras de datos. Lo que hagan fuera de estas tres áreas es irrelevante, siempre que realicen esas tres tareas. El comando básico create sirve para crear una nueva base de datos, tabla, índice o procedimientos almacenados. Una sentencia create en SQL crea un objeto dentro de un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Los tipos de objetos que se pueden crear dentro de un sistema de gestión de bases de datos relacionales dependen de que esté siendo utilizado, pero la mayoría de estos soportan la creación de tablas, índices, usuarios, sinónimos y bases de datos. Para proceder a crear nuestra primera tabla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Empezamos copiando create, el tipo de documento que estamos creando o archivo que estamos creando, una tabla, y el nombre. Vamos a ponerle estudiantes. Seguido a esto vamos a colocar los parámetros que se van a almacenar en la tabla, y recordemos que cierra con punto y coma. El primero que vamos a colocar es id, una variable de tipo entero. Luego vamos a colocar name, una variable de tipo varchar con 100 caracteres. Last name, variable de tipo varchar de 100 caracteres. Y vamos a colocar email, una variable de tipo varchar de 100 caracteres. Seguido a esto vamos a identificar cuál es la primary key de la tabla. En este caso colocamos primary key, vamos a colocar id como la primary key y listo. Así ya hemos creado nuestra primera tabla y utilizado el código create. El comando alter sirve para crear una nueva base de datos, tabla, índice o procedimiento almacenado. Vamos a ver. La manera correcta de utilizar el código alter es la siguiente. Primero colocamos alter, luego el tipo de lo que estamos modificando, en este caso una table. Vamos a colocar la table estudiantes y procedemos a agregar el comando añadir. Vamos a añadir una columna que diga el número de teléfono de los estudiantes. Procedemos a darle acá y colocarle el tipo de variable, colocarle variable de tipo entero con 20 caracteres y añadir. Fíjense que efectivamente a mano izquierda se nos agregó la columna. Ahora vamos a eliminarlo con el mismo comando alter. Colocamos table estudiantes, colocamos drop y colocaríamos el nombre de la columna que vamos a eliminar. Al darle clic a continuar, efectivamente se elimina. Por último vamos a agregarle a nuestra tabla un comando alter que permita actualizar automáticamente el id con el código siguiente.
Fíjense que tenemos alter table, le especificamos estudiantes y le decimos modify column para que modifique la columna y que automáticamente incremente los valores de la variable ID. Y listo. Ahora pasemos a hablar del comando drop. Este sirve para borrar en forma sencilla distintos objetos dentro de un sistema de gestión de bases de datos, como por ejemplo una base de datos, una tabla, índices, entre otros. Pasemos a ver cuál es su sintaxis. Ahora grabemos cómo se utiliza el comando drop. Este comando se utiliza de la siguiente manera. Vamos a colocar drop, seleccionar lo que vamos a eliminar, que sería una table. Vamos a eliminar la table estudiantes, colocamos el nombre y listo, le damos a ejecutar. Efectivamente, como pueden ver, la tabla desapareció de nuestra base de datos. Ahora vamos a hablar de lo que es un lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje es proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos y permite a los usuarios de la misma manera llevar a cabo las tareas de consulta, modificación de los datos contenidos en las bases de datos. El comando de SQL select sirve para seleccionar tablas dentro de una base de datos. Se utiliza de la siguiente manera. Se coloca la palabra select, se coloca el nombre de la columna que está seleccionando y luego from, y seguido de este se le coloca el nombre de la tabla a la que estás recurriendo. Vamos a un ejemplo. Para llevar a cabo el uso de este código select, yo restituí la tabla que habíamos generado, que se llama estudiantes, pero esta vez con unas nuevas columnas que son dirección, teléfono, email ya anexadas. Entonces ahora vamos a pasar a utilizarlos. La sintaxis sería la siguiente: select el nombre de la columna que vamos a seleccionar, pongamos dirección de la tabla, from el nombre de la tabla, estudiantes. Entonces le damos a ejecutar en continuar y automáticamente hemos seleccionado la tabla. El comando insert del lenguaje SQL sirve para insertar nuevas filas en una tabla. Así podemos almacenar datos que queramos posteriormente consultar en nuestras bases de datos. ¿Cómo entonces utilizamos el insert en nuestro comando, en nuestra base de códigos SQL? Se utiliza de la siguiente manera. Colocamos insert into el nombre de la tabla, luego colocamos los campos que vamos a rellenar, como lo pueden ser name, last name, email, etcétera. Colocamos values y colocamos los valores que vamos a introducir. En este caso, Armando Valdés y el email. Pongámoslo a prueba, continuar. Efectivamente, como pueden ver, funciona nuestro código. Otro de los comandos más importantes que tenemos en este lenguaje SQL es el comando delete. Este nos permite eliminar filas de nuestras tablas por medio de la ejecución del comando. Vamos a ver un ejemplo. Pero ahora, ¿cómo usamos el comando delete? Bueno, el comando delete se usa de la siguiente manera. Colocamos delete from y colocamos el nombre de la tabla de la que estamos tratando. Entonces sería estudiantes y cerramos y ejecutamos.
Efectivamente, como pueden ver, también ya listo. Eliminamos una fila de nuestra tabla estudiantes. Otro comando bastante utilizado en SQL es el comando update. Este sirve para modificar uno o varios datos que se encuentran dentro de nuestros registros. Por ejemplo, si nosotros queremos en una tabla usuarios modificar los valores de las claves, podemos, por ejemplo, por Sevilla, tendríamos que colocar lo que aparece a continuación: update usuarios set clave igual a Sevilla. De igual manera vamos a verlo ahora en práctica. Ahora, ¿cómo utilizamos este comando update en SQL? Colocamos update, el nombre de la tabla, estudiantes, set, en este caso vamos a poner last name, igual, entre comillas, Valdés. Y ahora le damos enter, continuar. Esto va a hacer que en todas las filas que hayan se sustituya el valor que hay por Valdés como apellido. Ok, hay algo bastante clave que debemos acotar acá. Nuestro código de update y el de delete permiten también hacer eliminaciones o actualizaciones selectivas de la información que nosotros queramos hacer. Para eso vamos a agarrar y vamos a crear un código insert, ¿verdad? Vamos a colocar dos filas y vamos a decir cuál vamos a modificar. Insert estudiantes. Ok, en este momento ya creamos dos filas nuevas, como pueden ver, con los datos Armando Valdés, correo gmail1@gmail.com, y el segundo es Luis Pérez, gmail2@gmail.com. Ahora vamos a ver cómo hacemos una update de la información que hemos cargado. Procedemos acá, colocamos update. Ok, acá salté un poco la escena para no hacerlo tan largo. Fíjense que ahí hice update usuario, sería estudiantes. Set name, vamos a sustituir el nombre por Marcelo y vamos a colocar como last name o apellido Duarte. Entonces, donde el nombre sea Luis. Vamos a darle a continuar y ver qué ocurre. Me dice que no se puede. Ya, sencillo, porque aquí nombre no sería nombre sino name. Ok, ahora le vamos a dar ejecutar nuevamente y ahora sí, fíjense que modificó el nombre de la tabla que había. Vamos a revisarlo acá. Una tabla estudiantes, buscamos los datos almacenados y fíjense que ya no existe Luis Pérez, sino ahora es Marcelo Duarte. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que son las funciones de agregación en el lenguaje SQL. Dentro de este lenguaje existen muchas funciones que permiten obtener diferentes resultados en base a las necesidades que tengamos. Una de esas funciones son las funciones de agregación. Estas funciones nos permiten o me permiten realizar cálculos y operaciones sobre los registros de una tabla y sobre una o varias columnas. Los más frecuentes son los siguientes: el comando min, el cual devuelve el valor mínimo de las filas que tiene una determinada columna. Y también podemos ver, por ejemplo, el comando max, que esta función permite obtener el máximo valor de una expresión a evaluar. Veámoslo más adelante. Ok, para llevar a la práctica esta parte, estas funciones, lo primero que hicimos fue agregar una nueva columna que se llama edad,
Y posterior a eso también agregamos a una estudiante, una fila con una estudiante que dice, se llama Gabriela Marcano, que tiene de edad 22 años. Y le asigné una edad a cada uno de los estudiantes. Ok, vamos a nuestra SQL y vamos acá a copiar el formato con el que se escribe. En este caso, mínimo sería la edad, ¿verdad? Y entonces dice que asigne edad como valor mínimo. De la tabla, en vez de ventas, vamos a colocar estudiantes. Ok, y la vamos a ejecutar. Fíjense que efectivamente agarró y me seleccionó la edad mínima. Ahora vamos con el otro. Vamos a ejecutar el código máximo. Básicamente viene siendo el mismo, solo que cambiamos mínimo por máximo. Y aquí cambiamos de nuevo a estudiantes. Y aquí edad. Entonces volvemos a probar para ejecutar. Y nuevamente se ejecuta sin ningún problema. Entre las funciones de agregación también podemos encontrar las funciones de average, que es promedio, y la función de suma, que nos devuelve la suma de todos los valores especificados en la expresión, mientras que el de promedio te hace un promedio de todos los valores que consiga o que le asignes. Para llevar a cabo estos comandos y que podamos identificarlos y conocerlos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá estamos otra vez en la barra, en la sección para hacer códigos SQL, y copiamos y pegamos precisamente lo que tenemos en nuestra lámina de PowerPoint. Como podrás ver, en este caso el primero que vamos a abordar sería average, para que saque un promedio, y vamos a sacar un promedio de las edades. Entonces el campo, ¿qué campo sería? El campo edad de la tabla estudiantes. Vamos a darle a continuar. Y como podemos ver, acá nos agrega el valor de el promedio. La edad promedio es 26,33. Ahora vamos a sacar la suma de los valores que se encuentran en la casilla edad. En este caso vamos a copiar y pegar nuevamente, y tenemos acá. Entonces modificamos el nombre de la tabla, ponemos estudiantes, y acá modificamos esto para que quede sumando todos los valores que se encuentran en la columna edad. Vamos a darle a continuar, y efectivamente fíjense que acá abajo nos sumó las edades y da un total de 79 años. ¿Ok? Para la última función de las funciones de agregación que tenemos la función count, que esta cuenta el número de filas que contiene un valor que no sea nulo en una columna. Ahora vamos a ver cómo se usa. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la función count? Bueno, vamos a borrar esto que está acá y vamos a copiar y pegar el código para usar esto. En este caso nosotros vamos a modificarlo y vamos a colocarle acá un nombre, name, ¿sí? Y le vamos a colocar tabla estudiantes. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a agarrar y va a comenzar a contar todos los valores que hay en cada fila de la columna name de la tabla estudiantes. Si le damos a continuar para que la ejecute, fíjense que efectivamente nos cuenta 3. Si nos vamos a la tabla estudiantes, podemos ver que tenemos 3 valores: Armando, Marcelo y Gabriela. Ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, con email, ¿verdad? Para ver qué sale. Nuevamente nos regresamos acá, ejecutamos el mismo código, pero le cambiamos, en vez de name, luego colocamos email. Email, estudiantes, y vamos a ver qué aparece. El resultado debería ser un 2, ¿verdad? Mira, efectivamente un 2. ¿Por qué un 2? Porque él te cuenta todos los valores que estén llenos y tengan valores diferentes de nulo.
todas las filas que estén llenas con valores diferentes a null. Fíjense que acá tenemos Gmail 1, Gmail 2, pero donde iría el tercer email aparece null, entonces no lo cuenta. Otro lenguaje bastante importante es el de control de datos, o DCL, por sus siglas en inglés, Data Control Language. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que incluye una serie de comandos SQL y que permite al administrador controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Algunos ejemplos de estos comandos son los siguientes. Por ejemplo, grant, que permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas, o revoke, que permite eliminar permisos que previamente se han concedido con grant. O sea, podemos eliminar permisos de administrador o privilegios de objeto que hayamos asignado anteriormente. Ok, para poner a prueba nuestro código grant y revoke, nuestro comando de consola, vamos a crear un usuario, que es el usuario admin2, en el localhost con una contraseña 123456. Vamos a continuar y efectivamente se ha creado. Ahora vamos a consultar cuáles son los permisos que tiene nuestro usuario que hemos creado. Para eso utilizamos el comando show grants for, entre comillas, el nombre del usuario y el servidor. Entonces le damos a continuar acá y listo. Fíjense que acá nos dicen cuáles son los permisos que tiene. Ok, ahora vamos a mandarle o a garantizarle permisos de administrador a nuestro admin2. Como pueden ver, copiamos y pegamos este código acá, grant select, estamos seleccionando en qué carpeta a que le estamos asignando al admin y le damos a continuar. Listo. Una vez hecho eso, ahora vamos a actualizarlo con grant update. Vamos acá y chequeamos registro estudiantes, registro porque es el nombre de la base de datos .estudiantes, que es la tabla. Vamos a continuar y listo, se actualizó. Ahora vamos a volver a consultar cuáles son los permisos que tiene admin2. Venimos por acá y pegamos y nos aparecen. Fíjense que ahora admin2 tiene permiso en registro y estudiantes. Bueno, así como vieron que se ejecutaron los comandos con grant, lo mismo se aplica para revoke. Así que espero que hayan disfrutado los videos, la clase de hoy. Y bueno, regálenme un like, suscríbanse. Y el profesor, saludos y buena nota para mí. Hasta luego.